Solo hay una manera de conocer sobre el doblaje de películas en Colombia y es con sus protagonistas, aquellos que aún lo hacemos todos los días. Soy Carmen Rosa Franco de la Rosa y he estado en este oficio por algo más de 30 años. Quise mostrar lo que hago en un testimonio fílmico que pueda servir de consulta. Eso que tanto llama la atención cada vez que digo cuál es mi hacer artístico. Actriz de doblaje de películas. En mi página de fandom, los fans agregan datos cada vez que reconocen mi trabajo, mi voz. Eso es gratificante. Como lo es también que me inviten a entrevistas, convenciones de dobladores o a los Comic Con, que es tan divertido. En el Senado ya este 9 de abril de 2019, en la Sala Séptima, se aprobó que vayamos a la Sala Plena para volver ley de la República los derechos de los artistas en Colombia. Elaboré para este trabajo un cuestionario con preguntas que van desde la historia hasta la importancia del acento neutro, y casi que tuve las mismas respuestas de mis amigos que respondieron a mis inquietudes. Varios amigos de doblaje en Latinoamérica y los Estados Unidos respondieron amablemente en video el cuestionario que les planteé. Somos parte del oficio que se realiza en nuestro continente. El doblaje no es exclusivo de Colombia, pero sí fue el segundo país después de México en tener la industria del doblaje. Eso permitió que hiciera esta reseña fílmica, la cual solo pretende recoger las voces de quienes hacemos posible que las películas que son realizadas en otros idiomas se entiendan en el nuestro, creando la fantasía de que son habladas en español latinoamericano. El doblaje lo inicié en Colombia alrededor de 1975. En ese entonces estábamos haciendo películas y parte de ese proceso requería de tener unos estudios de postproducción de audio. Así que importamos toda una maquinaria que en ese entonces era muy complicada y muy grande porque todo se hacía en 16 y 35 milímetros en película, y al no poder hacer películas con la regularidad y frecuencia que nos gustaría, se me ocurrió que una idea podría ser utilizar ese espacio y aprovechar las voces que teníamos en Colombia para hacer doblaje de películas. Pero en 1978, Televisa compró todos los estudios de doblaje en México con una cláusula que les impedía a los dueños montar otro estudio de doblaje que compitiera con Televisa durante 20 años. Entonces, Columbia Pictures me buscó y me dijo: Gustavo, no queremos quedar en las manos de un solo proveedor y queremos comenzar a hacer doblaje al español contigo. Bueno, el doblaje se empezó con actores de radioteatro y esto facilitó un poco el doblaje porque aquí habíamos visto que se sabía que había películas dobladas, pero no teníamos idea de cómo se hacía. Y los actores eran excelentes, tenían formación de voz, sabían cómo darle vida a cada personaje y fueron las personas más indicadas que yo encontré para invitarlos a hacer doblaje de películas. Entonces fue toda una experiencia, pero el ser actores de radio nos ayudó muchísimo en la interpretación y ya no nos tocaba sino luchar por el lip sync y la interpretación pues la teníamos incluida. El doblaje al inicio para mí fue maravilloso porque se trabajó toda la parte análoga en cuanto a la parte de audio como la parte de video.
se trabajaba casi que en caliente porque los actores tenían que estar todos el tiempo, no teníamos multicanales en esa época, pero fue una experiencia maravillosa trabajar esa parte. Cuando nos dijeron que doblar, no teníamos idea de qué se trataba y empezamos a implementar una manera de hacerlo que poco a poco fue desarrollándose. También por la parte técnica no había mucha capacidad para manejar mucho material y esa es una razón por la que se trabajaba turnos tan largos y tan densos. Ya con la parte no lineal, con los computadores, se facilita en cuanto a poder dividir a los actores en horarios más cómodos para trabajar. Mis primeros clientes fueron los europeos, quienes me dieron sus películas. Igualmente hicimos el doblaje de El Show de Lucy, una serie de televisión muy famosa en los Estados Unidos en los años 60 y que aún hoy en día se sigue presentando en muchos canales de televisión con nuestro doblaje al español. Sí, sobre todo específicamente una al principio se llamaba Okavango, porque había sido asignada a México, se logró el contrato para Colombia y ellos la criticaron mucho, pero más por envidia, porque sintieron competencia, que por nivel actoral o algo, que estábamos al mismo nivel. Siempre hemos estado a un nivel muy alto. Cuando aparecieron los canales por cable, estoy hablando de 1990, pues la necesidad era tal que se necesitaban de muchos estudios de doblaje para abastecer el mercado. Y ahí comenzaron a aparecer estudios en Argentina, en Venezuela, en Puerto Rico, en Cuba, donde quiera que se hablara español. Bueno, yo creo que sí, porque ellos tenían ya un mercado establecido. Además, nosotros teníamos una distancia y lamentablemente había una fama por aquel tiempo un poco mala para los colombianos, que tal vez hacía pensar a las grandes distribuidoras de doblaje que aquí se podían piratear o tal vez robar las películas, qué sé yo. Además de la distancia y todas las dificultades que causaba eso por términos de mandar y recibir el material. En mi experiencia, cuando yo vine de Colombia a trabajar a México, quizá yo no era consciente del acento que yo traía, pero evidentemente sí lo traía. Lo que sucede es que en el momento de trabajar no pudo haber sido un obstáculo para mí y realmente no lo fue, hasta que dejé yo de decir que venía de afuera. La verdad es que todos tenemos un acento. Aquí trabajo yo con personas que vienen de Venezuela, de Argentina y de otras regiones aquí también del mismo México. De manera que yo considero que en el momento de trabajar, cuando se tiene un concepto claro de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hablar, yo creo que a la larga no importa el acento que uno tenga. Creo que en el criterio global del proyecto, de la película que se va a llevar, el acento es neutro y nosotros sí tenemos una conciencia clara de eso. No me parece que haya un pedido particular en cuanto al acento. Lo que sí hay es un pedido particular en cuanto a las palabras. Hay ciertas palabras que no se deben decir, que no son internacionales, pero el resto yo no siento que en cuanto al acento nos pidan algo en particular. En mi experiencia personal, las exigencias de hoy en cuanto al acento son las mismas de siempre, que cuando empecé hace muchos años, no sé, 20, 35 años, no sé ni cuántos tengo, pero creo que son las mismas. No usar localismos que te identifiquen como mexicano, bueno, en mi caso, no usar el cantado propio que se usa en la región donde naciste. Puedes usarlo cuando hablas ahora mismo, pero cuando doblas personajes no puedes usar este cantado. Tienes que pronunciar absolutamente todas las letras de las palabras. Tienes que colocar todos los acentos de todas las palabras en donde van. Claro, hay excepciones, hay algunas palabras que recargan su acento en la siguiente palabra o en la anterior. Y
tienes que pronunciar todas las palabras con una articulación vocal que algunos pueden considerar como exagerada, pero que si hábilmente utilizas tus recursos actorales para que esto no sea así, bueno, puede suceder que no se oiga exagerado. Es un trabajo enorme el que hay que hacer, pero son las exigencias comerciales de todos los lugares donde se venden los doblajes de cualquier país. Yo vivo en Miami y realmente si estamos hablando de acento para hacer voiceover comerciales de radio, cuñas, exigen un acento mexicano, que tenga acento mexicano con un DG, y ya en el doblaje pues es un acento neutro, depende del cliente, pues se exige que sea con un tono o un poco de acento mexicano. Hoy día las exigencias dependen mucho de la casa de doblaje, del director de doblaje. Para mí es algo muy subjetivo. De repente te pueden pedir un acento muy plano, menos interpretativo, menos actuado, con menos matices. Sí, totalmente. Y esa es la idea, que el doblaje latinoamericano se pueda escuchar absolutamente en todas las partes y que uno ni siquiera tenga idea, uy, esto fue en Venezuela o esto fue allí o esto... No, o sea, que sea totalmente neutro y que todos estemos hablando el mismo lenguaje. Esa es, yo creo que el principal objetivo de todo esto. Yo diría que en esta parte Colombia marcó la pauta por su español neutro, y así como nosotros imitamos a los argentinos, a los chilenos, a los mexicanos, ellos logran imitarnos en el acento neutro, que es lo que exigen las empresas, las productoras. Nosotros los colombianos en Bogotá tenemos un acento que es el más neutro entre todos los acentos de Colombia y de América Latina. Los acentos es cuestión de aprenderlos, como se aprende un idioma. No se puede hacer, y no se puede hacer, aunque se intenta siempre. Se intenta hacer el acento neutro, pero no somos máquinas y el doblaje no es una ciencia y mucho menos es exacta. Siempre se intenta tener un acento neutro y no siempre se logra, por supuesto. Yo he visto series muy exitosas y que han usado los actores su acento nativo, pero pasa totalmente desapercibido justamente porque se enfoca en el propósito del proyecto de la película y la verdad no molesta para nada. Yo creo que el verdadero propósito de un buen doblaje es que las personas justamente se enfoquen en la historia que se está contando y que nosotros como actores, independientemente del acento que se considera neutro, pienso yo que no es un acento neutro, sino que el verdadero propósito es que no distraiga y no se note o se note lo menos posible que es una película doblada. No puede haber una unificación, primero porque mucha gente lo hace, entonces cada vez que lo hace una persona, lo hace a su propia manera, aunque haya un director y aunque haya una intención de unificar todo esto. Sin embargo, el doblaje latinoamericano tiene una calidad estándar en este sentido, o sea, se intenta hacerlo, se logra muchas veces, no se logra siempre, la mayor parte de las veces no, pero tampoco es deseable que sonemos todos como robots, ¿no? Se trata de que se oigan sentimientos todavía detrás de todas estas reglas técnicas y se logra, eso sí se logra. Se escuchan buenas actuaciones, se escuchan sentimientos, sensaciones y se escucha la mayor parte con lo más neutro que se puede hacer el lenguaje. Tiende a diferenciarse a veces, por ejemplo, el lenguaje centroamericano, a diferencia del chileno, por ejemplo, hay un pequeño detalle, por ejemplo, en las jotas, que lo hemos hablado con varios compañeros en momentos. En general es muy sutil y siento que podríamos llegar a hacer perfectamente una película con un actor de doblaje mexicano, un chileno, un colombiano y un argentino y casi no notar la diferencia en cuanto al lenguaje. Hoy día las exigencias dependen mucho de la casa de doblaje, del director de doblaje.
para mí es algo muy subjetivo. De repente te pueden pedir un acento muy plano, menos interpretativo, menos actuado, con menos matices. No, yo creo que en cuanto al acento no, todavía. Sin embargo, pues ese es el objetivo, ¿no? Estoy segura que al hacer el doblaje se fue unificando. ¿Que México ha sido un referente para América Latina? Sí. Pero a medida que va pasando el tiempo, el mismo cliente ha dicho el acento neutro es aquel que queremos que no se note que sea de ningún país específicamente. Entonces yo creo que se fueron dando las cosas con el transcurrir de los años. Creo que si se intentara hacer también en otros países con el mismo criterio enfocado al proyecto, al propósito, a llenar a respetar más el mensaje de la película, sería algo que lograría cosas muy interesantes. No creo que se trate de un acento neutro en general, ni tampoco que en México se tenga el acento neutro e imitarlo fuera una solución. Bueno, no creo, por el contrario. Si tratamos de unificar el acento que sea intermedio, pues debemos quitarle esos acentos mexicanos y españoles que son muy notorios, ¿no? Y hacerlo lo más neutro posible. Para Estados Unidos, que inicialmente se empezó así el doblaje, solo se hablaba español en México. Los demás ellos ni siquiera sabían que se hablaba español. Cuando entra ya Colombia en esta parte del doblaje, se dan cuenta que ese es realmente el español neutro para trabajar. Los precursores del acento neutro para Latinoamérica fueron los mexicanos. Por eso yo hablo de que esa es la base y el origen del acento neutro para Latinoamérica. Y ese fue el acento que se tomó en los demás países que no son México para la realización de este arte. Los mexicanos fueron los primeros en aprender a hablar, a doblar con el acento neutro, y lo hicieron muy, muy bien. El primer país en haber empezado a doblar películas español neutro debe haber sido México, y de pronto los otros países nos fuimos pegando a este mismo acento. Aunque yo siento que la técnica en este caso de cortar las vocales, de no alargar las vocales, hace que sea difícil diferenciarlo. Si bien se parece mucho al mexicano, hace que sea difícil diferenciar, por ejemplo, si tuviéramos la idea de hacer un proyecto con un actor de doblaje mexicano, actor de doblaje colombiano, otro chileno, otro argentino, otro venezolano, yo siento que quedaría bastante unificado. Yo creo que eso depende mucho del mercadeo de la casa de doblaje, de cómo se mueve a nivel de la búsqueda de clientes. Colombia es reconocida como uno de los lugares en donde se hace un muy buen doblaje, y yo creo que México ha sentido en Colombia una alternativa. Eso le ha hecho sentir a los clientes que no lo hacen aquí, pero bien lo pueden hacer en Colombia. Yo creo que sí se puede hacer, sí se sabe hacer, y en esa medida pues es muy competitivo. Colombia ha dado pasos totalmente agigantados con respecto al doblaje. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo en Colombia. Estamos doblando para Netflix, que creo que ya eso es mucho decir. Estamos doblando para canales muy importantes de América Latina, y eso nos tiene, pues, obviamente muy arriba. La calidad del doblaje colombiano me parece fenomenal, se cuida mucho. Bueno, cuando estuve allá hace ya mucho más de 15 años, no sé en este momento si sigue igual. Yo creo que por la experiencia y el talento que hay en Colombia se puede competir de igual a igual con cualquier país de Latinoamérica. Siento que como se ha hecho esto desde hace mucho tiempo, y hay actores que llevan mucho tiempo haciendo esto, que por lo general son los mismos que hacen los talleres y les enseñan a nuevos actores el tema del doblaje, el talento y las enseñanzas han ido pasando como de generación en generación. No podemos tomar solamente en cuenta la calidad de los actores para decir, bueno, aquí se dobla más, aquí se dobla menos.
yo creo que también hay varios factores que influyen allí, y es el tiempo de respuesta a los clientes, el costo del proyecto, los clientes, la puntualidad de la entrega. Hay muchos factores que influyen. Podríamos ofrecer unas tarifas competitivas y tener muchísimo trabajo en Colombia. A nivel técnico, a nivel actoral, estamos en un estándar muy alto. Que tu voz sea adecuada a la personalidad del personaje que vas a doblar, que tu voz tenga, o sea, que tú tengas la misma edad, que tengas las mismas características, que sea creíble que tu voz esté hablando en español por el personaje que estás doblando. Sin embargo, a estos criterios de selección hoy en día se han añadido otros, que son los criterios comerciales. Este que va a doblar puede doblar a este, pero este que va a doblar, ¿la gente lo va a comprar? Creo que con el criterio de la interpretación, de la actuación, el actor de doblaje necesariamente tiene que ser un actor. Viene mucho locutor, obviamente, pero si no tiene la interpretación, realmente es muy difícil trabajar con él. Solamente nos estaríamos dando para documental o para un reality, pero la idea del actor de doblaje es que sea actor. Depende del cliente. No siempre el cliente exige eso, pero se ve mucho. Estamos doblando a Robert De Niro aquí, y en la toma de las voces que lo acompañan de un reparto está de Venezuela o está de Argentina. Eso se ve mucho, pero depende del cliente y como él lo quiera realmente. En Colombia hacemos un excelente doblaje. Tenemos un acento neutro que se acepta en todos los países de América Latina sin problema alguno. Los costos en Colombia son muy altos comparados con otros países. Las tarifas de los actores, las tarifas de los técnicos no permiten bajar costos. ¿Y por qué pagar esos precios tan bajos? Porque han surgido muchos estudios que por obtener un cliente rebajan los costos, y eso le hace un gran daño a los profesionales. Eso afecta, y desafortunadamente Colombia, aunque quisiera, le queda muy difícil competir en términos de precios con esos países. Gracias. Solo hay una manera de conocer sobre el doblaje de películas en Colombia, y es con sus protagonistas, aquellos que aún lo hacemos todos los días. La mayoría de los actores que participaron en este trabajo alimentan el espíritu y el oído de los habitantes del continente americano. Gracias a todos.